¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso y de lo que pasa aquí en la Cámara de Diputados. Acompañado estoy por la señorita Jessica Calcaño. ¿Qué tal, Si digo Mauri? señora, se enoja Débora Durieta, entonces tengo que Está muy decir bien, sí, señorita. yo también me voy a enojar. También así te que... vas a enojar. Bueno, tenemos ahora, estamos esperando que empiece la comisión de presupuesto, Sí. Jessica, para tratar la ley de leyes de 2026, en una convocatoria que es interesante, está disponible. Antes no pasaba esto, ahora la convocatoria aparece hace varios años disponible, el texto en la web de la Cámara de Diputados, y ahí el presidente de la comisión, que es José Luis Esper, diputado de La Libertad Avanza, pide o llama a consensuar una hoja de ruta para tratar este proyecto, ¿no? Sí, lo que se estima es que en el día de hoy se va a hacer algún tipo de agenda de trabajo. Va a haber seguramente debate sobre los anuncios del día de hoy, sobre este swap que está evaluando, lo anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de 20.000 millones de dólares con la Argentina. Hubo mensajes de apoyo muy importantes para este gobierno en el día de ayer, con el encuentro de Javier Milei con Donald Trump. Seguramente va a haber preguntas al respecto de qué implicancias va a tener todos estos anuncios que se hicieron entre el día de ayer y el día de hoy. Ya hay de hecho algunos proyectos que dicen cualquier nuevo endeudamiento tiene que pasar por acá por el Congreso. Ahora, si es un por swap, lo que se anunció, no, si es un swap, no. Claro, Entonces, tuvimos una experiencia, te diría, no similar, idéntica en el año 2014, pero idéntica, eso que se dicen que la historia es cíclica, realmente lo es, porque fue un swap, en ese momento el acreedor era China, claro. y fue un swap de monedas y no pasó por el Congreso. No, y sigue vigente al día de hoy. Sigue vigente, por eso. Sí, Entonces, sí. me parece que sí, según el anuncio que se hizo hoy, porque no entra dentro del plan financiero, esto hay que aclararlo. El presupuesto lo que establece es un plan financiero, o sea, de dónde vas a sacar la plata para pagar lo que me decís que vas a gastar. Eso es lo que dice el presupuesto. Entonces, si vos tomás deuda, tiene que estar ahí. Dentro del plan financiero, y el Congreso aprueba el endeudamiento. No es cierto que el Congreso no aprueba los endeudamientos, que a veces se dice, no, el Congreso no aprobó el préstamo del FMI, sí, 2 meses después vino el presupuesto y estaba ahí. En este caso, cuando es un swap, no hace falta, porque eso es un plan monetario y eso lo hace directamente el Banco Central. Claro, en un principio el efecto inmediato que tendría algo de este tipo, que no es que está confirmado, sino que lo que se anunció que se está evaluando eso y le puso un monto concreto, que era lo que todo el mundo se estaba preguntando de cuánta plata estamos hablando. Bueno, Bessent dijo 20.000 millones de dólares, pero no es que dijo ya. Arranca el swap. Estamos discutiendo esto. Y lo que hace es fortalecer las reservas. Claro, exacto, o sea, ese es el primer objetivo, que un poco por todo el run cambiario que tuvimos la semana pasada, donde el gobierno tuvo que salir a intervenir porque había llegado al techo de la banda del dólar y demás. Bueno, con todas estas medidas o estos anuncios intentan aplacar un poco esa situación. Eso seguramente va a llevarse una buena parte del inicio del debate, pero después está, bueno, ¿qué funcionarios van a venir? Mira, eso ahí con un tema, ¿qué sabes? Que Contame. no quieren que venga Luis Caputo. ¿Quién no quiere? El gobierno nacional, o la oposición. No quiere venir Luis Caputo, vamos a decirlo más fácil. Sí, no le echemos la culpa al resto del gobierno. ¿Qué culpa tienen los que vienen, pobre? Perdón, sí, así es. Ya hubo varios intentos de parte del Congreso para convocar a Luis Caputo a que dé explicaciones de distintas cuestiones. No ha comparecido hasta el momento. El caso Libra fue, si no me equivoco, el último en el que se pidió que venga a una interpelación. Claro, también ocurrió en el presupuesto anterior cuando se presentó, se hizo el pedido de que venga, tampoco vino. Bueno, y también de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, es otro de los que seguramente pide a la oposición que venga a dar explicaciones de cómo es, cómo se está manejando toda la política también cambiaria de parte del gobierno nacional, y son las dos figuras que creo que el Poder Ejecutivo va a intentar preservar, y que vengan más bien Pablo Quirno, que ya lo tuvimos aquí, secretario de Finanzas. De Finanzas vino en la ley base, vino el año pasado, Claro. y creo que ya tiene una gimnasia de ida y vuelta. Sí, sí, ya estuvo se en el acostumbró. Senado también. Estuvo en el Senado. Sí. Es de los que le puede decir a Caputo, che, no es tan grave esto, yo Claro. lo paso bien acá. Claro, sí. De hecho, me acuerdo que terminó respondiéndole a todos los bloques hasta la última hora de la madrugada durante la ley bases. También está el resto del equipo económico, ¿no? Que puede venir seguramente. Carlos Buberman, seguramente. Buberman, claro, secretario sí, estaba de Hacienda, es una fija.
Sí, y Juan Luis Daza, Daza, secretario de Política Económica. Exactamente. Eso sí. pueden ser los funcionarios que puedan venir también de otras áreas, no solamente de economía, porque el año pasado venían varios ministros a hablar de lo que van a gastar, básicamente Claro. de lo que van a invertir, porque cada partida está especificada en el presupuesto y los legisladores pueden interactuar diciendo, bueno, ¿cómo vas a hacer para pagar este tema que tenés un compromiso y me parece que tenés poca plata? O al revés, este ida y vuelta seguramente se va a dar. Y otro tema, me parece, Jessica, para definir hoy en este consenso que pide Esper, es respecto a si hay fecha de dictamen. Porque el año pasado no hubo y se venció el plazo, después del 20 de noviembre no se puede dictaminar y se cayó el proyecto en sí, ¿no? Así es, bueno, la oposición está trabajando para intentar pensar algún tipo de emplazamiento que tenga una fecha de dictamen antes de que cambie la composición de la Cámara, es decir, antes del 10 de diciembre. Pero que hay que dictaminar antes del 20 de noviembre. Y claro, no depende bueno, de la voluntad si no, del después Poder depende de la Ejecutivo, voluntad de si se convoca extraordinaria. En el Senado es el 30 de noviembre. Claro, así es. Bueno, así que antes de esa fecha, antes de terminar el mes de noviembre, debería dictaminarse para poder avanzar y si no, quedará en un periodo extraordinario si es que hay voluntad del Poder Ejecutivo. Pero sí, la oposición también está pensando en esa situación, en esa posibilidad, porque bueno, ya está la experiencia del año pasado, ¿no? Que hubo unas primeras reuniones, vinieron funcionarios. 8 reuniones hubo. Claro, y después, de repente, cuando había que apretar el acelerador... Había que dictaminar y no se dictaminó. Y ahí se frenó todo, sí. Sí, eso van a tratar de evitarlo seguramente la oposición, poniendo una fecha de dictamen, de llevada al recinto del proyecto, y después está el Senado. Me parece que es complicado que el Senado sí tenga, digamos, va a tener que estirar el debate hasta diciembre, una fecha en donde sabemos que el 10 de diciembre cambian los integrantes de las dos cámaras, en realidad la mitad de esta y el tercio del Senado, y bueno, y el oficialismo tiene perspectiva favorable. Lo que vemos ahí es el anexo C de la Cámara de Diputados, del anexo de la Cámara de Diputados. Por un segundo pensé que Pablo Shetlin era Luis Caputo. Dije, no, nada que ver. Mirá vos. Mirá, así como en un paneo dije, no lo puedo creer, apareció, no. Pero no. Bueno, es Pablo Shetlin, diputado de Unión por la Patria, por si no saben. Ahí pasa Julia Estrada, una de las diputadas referentes de temas económicos, de Unión por la Patria también, que habitualmente se sienta para que esperen en el sector, vendría a ser izquierdo, desde donde miro yo, ¿no? Vendría a ser la parte en donde en este momento... Donde están mirando todos. Ahora en pantalla es a la izquierda, sí. Exactamente. En la derecha, o sea, la primera mesa que te encontrás cuando entras al anexo, ahí suele estar el oficialismo y otros bloques menores. Ahí veo a Fernández de Innovación Federal junto a Agustín Domingo. Camina Nicolás Massot. Y en el centro suelen estar los que queden, los que no tengan lugar en otro lado. Y también algunos, cuando hace falta, algún empleado de la comisión que hace falta para colaborar, ¿no? Sí, están en general la del medio, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Frente de Izquierda, son algunos de los bloques que quedan, digamos, sí, entre Unión por la Patria de un lado y la Libertad Avanzada. Los famosos del medio. Sí. Esta es una la sala más grande que tiene el anexo y obviamente la expectativa que genera el presupuesto obligó a abrirla. Esta mañana, recordemos, tuvimos varias reuniones de comisión, Jessy. Sí. Tuvimos deportes temprano, tuvimos con Paula Pareto, con varias personalidades reconocidas por una ley que se está gestionando para la cuestión del ENARD. También después estuvo la Comisión de Comunicaciones Informática, cuestión de el Banco Azul para personas con el espectro autista. También que pasó a la firma. Pasó a la firma, también alguna cuestión de violencia digital. Sí, que también se logró dictamen, eso seguramente tenga que pasar por la de Presupuesto de Hacienda, es un programa de prevención para la violencia digital en el ámbito educativo, conocida como la ley EMA, por el caso de una adolescente de 15 años llamada Emma, que se quitó la vida luego de que circulen videos de ella sin su consentimiento, teniendo relaciones sexuales con un compañero de la escuela, digamos. Entonces, bueno, eso desató ese final tan trágico y la madre de Emma impulsó esta ley con varios diputados y va a tener bastante consenso. Y estuvo hoy el debate, muy activos todos los miembros de esas comisiones, y también después están esperando obviamente la reunión, esta que vemos acá, presupuesto de Hacienda, con el inicio del presupuesto nacional. Esto es un clásico de la Cámara de Diputados porque
los 15 de septiembre se presenta el presupuesto nacional, y inmediatamente se tiene que empezar el tratamiento, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Como decíamos recién, hay tiempo para dictaminar hasta el 20 de noviembre, el resto depende de la voluntad del Poder Ejecutivo. Un Congreso donde la mayoría de los miembros son opositores, y los opositores no van a querer que el Poder Ejecutivo maneje la agenda. Y como todo se vota, hoy se va a votar mucho cómo se va a debatir el presupuesto. Sé que suena un poco engorroso, pero la única manera de resolver las cuestiones en el Congreso de la Nación es por mayoría. La vida misma no es así, ¿no? Uno se encuentra con jerarquías, a veces la gente cree que es fácil resolver todo por mayoría. ¿Es un lío o no? Es más democrático, convengamos. Es más saludable, ¿no? Es más saludable que todos puedan participar en las decisiones, que haya pluralidad, pero bueno, no siempre... Requiere más trabajo. Sí. Requiere más trabajo y todo hay que consensuarlo. O sea, hoy vamos a tener un consenso de cómo se debate el presupuesto. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿A quién se invita? ¿Qué día se debate? ¿Qué día se dictamina tal vez? Claro. Y bueno, y después se empieza la hoja de ruta, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y veremos también cómo actúa el oficialismo. Hoy, si querés, te cuento, repasaba con Meli Fleiderman más temprano algunos de las proyecciones que hace el gobierno en el presupuesto. Hablan, un punto que yo creo que va a generar también debate, es que dicen que las exportaciones van a aumentar un 10,6% y las importaciones un 11,1%. Eso dice el presupuesto. Eso dice el presupuesto, es decir, que vamos Infiere un déficit comercial. Exactamente, entonces ahí ya hay un primer punto que seguramente la oposición lo señale. Otro de los puntos que va a ser seguramente de polémica es la proyección alrededor del tipo de cambio, del dólar, ¿no? Porque se proyecta que va a estar al fin del 2026 en 1.423 pesos por dólar. Cuestión que está muy cerca de los valores actuales que tenemos actualmente. No tengo ahora el dato exacto de cuál es hoy, pero estaba rondando. Está brillando eso. Claro, está brillando eso. Pero... Entonces, ese seguramente sea un punto que va a generar algún tipo de polémica entre la oposición y el oficialismo. Yo creo que el anuncio de esta mañana un poco va a fortalecer al oficialismo en este debate, ¿no? Y sí, puede ser porque, bueno, el mercado respondió bien, ¿no? Subieron los bonos de empresas argentinas, hubo buena respuesta. Además está la medida, por supuesto, de la eliminación de las retenciones de parte del gobierno hasta el 31 de octubre, todo como en pos de fortalecer las reservas y evitar algún tipo de corrida cambiaria, que era un poco lo que estaba medio descontrolado hasta el viernes pasado. Otro de los puntos, Mauri, es que el presupuesto propone, que esto ya lo contenía, no me acuerdo si la ley de bases o el presupuesto anterior, eliminar la movilidad de las asignaciones familiares, es decir, AUH, las que son por embarazo. La movilidad, no la asignación en sí. Claro, la movilidad, es decir, que hoy están acompañadas por la inflación como las jubilaciones. Están acompañadas por las jubilaciones, claro, que está acompañada por la inflación. Exactamente, para resumirlo, a era por la inflación. diferencia de lo que pasaba hace 3, 4 años, que las jubilaciones tenían un índice que no tenía la inflación como componente, hoy lo tiene. Claro. Entonces el gobierno no quiere que otros aspectos, en realidad otras erogaciones, como las asignaciones, tengan esa movilidad, porque es una movilidad más costosa. Así es, y va a quedar, o sea, si se aprueba, digamos, en el presupuesto esta derogación es un artículo, una ley, que está planteada en el presupuesto 2026, quedarían los aumentos a discreción del Poder Ejecutivo, es decir, se pueden congelar durante más tiempo y depende de cuándo quiera el gobierno aumentarlos, habrá aumentos y esto afecta sobre todo, por ejemplo, la AUH son más de 4 millones de beneficiarios. Asignación por hijo son otros más de 4 millones de beneficiarios. En el mismo sentido, Jessy, está el tema de discapacidad, donde Unión por la Patria ya dijo que ni siquiera hay un aumento respecto al presupuesto exterior de lo que son las partidas, teniendo en cuenta que hay una ley que ya fue promulgada, el gobierno dice que está suspendida, pero la realidad es que la ley está promulgada y existe la ley. Lo que hay que hacer es adecuar las partidas, que es un poco lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Hay un debate respecto a si ahora lo tiene que hacer el Congreso, si el Poder Ejecutivo no tiene que ya hacer una reasignación de partidas. Al margen de ese debate, que es para lo inmediato, para el año que viene esas partidas tienen que estar para cumplir una ley. Esto es de rutina, o sea, lo que hacen los legisladores es, esta partida es poco porque no cumple una ley que nosotros aprobamos, hay que aumentarla.
Lo que va a decir el Poder Ejecutivo, bueno, ¿de dónde la sacamos? De acá, si acá no te pedí que aumentaras tanto. Claro. Eso lo tiene que hacer el Congreso, es importante que se sepa porque a veces Y se está están los hablando gastos mucho del presupuesto, tributarios, ¿no? También, que son varios puntos del PBI. Los gastos tributarios es lo que deja de recaudar la administración central, digamos. Por exenciones impositivas. Por exenciones impositivas. Vamos al móvil ahí directo desde el anexo C con la Comisión de Presupuesto. Hola Mauri, placer saludarte aquí en la previa de la primera reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda. Le agradecemos la amabilidad a la diputada Silvana Giudici del PRO por estos minutos. Diputada, bueno, ¿cuál es la expectativa en la primera reunión, ¿no? Donde imaginamos se va a poner una hoja de ruta sobre la mesa y en donde posiblemente haya alternativas por parte de los bloques. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, me parece muy bien iniciar este proyecto de debate del presupuesto en un esquema de normalidad, ¿no? Así como debe funcionar el Congreso. También espero que podamos lograr los consensos necesarios para que este dictamen final, que se va a arribar luego de todas las reuniones que se pacten hoy como agenda, contemple esta regla del oro que es la del déficit cero, ¿no? Ojalá que podamos llegar a ese resultado, entonces será un momento importante para la Argentina de crecimiento y de desarrollo. Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. ¿Qué tal? Diputada, el año pasado el presupuesto no llegó a tratarse, se retiró por parte del oficialismo antes de la fecha de dictamen. ¿Le parece que hoy, en la reunión de hoy, hay que definir un día para dictaminar o hay que seguir esperando hasta último momento y ver si hay consensos? No, yo creo que la vocación del presidente de la Comisión, cuando citó esta reunión, es justamente armar un cronograma que seguramente va a incluir una fecha para el dictamen. ¿Qué tal? Diputada Jessica Calcaño la saluda. Quería consultarle si, bueno, sí, sabemos que ha acompañado varias iniciativas del Gobierno Nacional, si en el caso del presupuesto tiene observaciones críticas sobre algún punto, alguna proyección, cosas que opine que haya que corregir en el tratamiento. Nosotros lo estamos debatiendo en el bloque, tenemos economistas como Luciano Laspina y Dayana Fernández Molero, que son los que están haciendo un análisis profundo sobre todo de los anexos y las 500 páginas que compone este presupuesto. En principio vamos a acompañar todo aquel punto que signifique mantener un esquema de superávit, de estabilidad cambiaria, de lucha contra la inflación y también, por supuesto, tocar ciertos puntos que tienen que ver con la Argentina productiva, ¿no? Poder lograr que a partir del año que viene, además del plan de estabilización, haya determinados recursos para poder acompañar desde las economías regionales hasta cuestiones de infraestructura que nos parecen que son importantes, que tienen que estar contempladas. Diputada Silvana Giudici del Bloque Pro, gracias por el contacto y gracias, Gonza. Gracias. Bien, Mauri, excelente. Bueno, ahí la vemos pasar a la diputada Giudici, que ya se va directamente hacia su lugar. Recordemos que ya estamos 18 minutos por encima, ¿no?, del horario de comienzo de esta, que recordemos era la primera reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir el presupuesto del 2026 y en donde aquí la sala de 2 del anexo C de a poco se va colmando y créanme que la cantidad de gente que habrá hoy será mucha. Bueno, estamos ahí, como decía Gonza, gracias por el contacto. Estamos ahí con la espera de lo que es esta comisión. Ya va a empezar, recordemos que hay media hora de tolerancia. Bastante llena se la ve la sala. Me parece que va a empezar antes de 1:30. Sí, bastante llena se la ve y sobre todas las cosas mucho asesor, ¿no? Porque vemos algunos diputados, otros que por ahí no llegan. Pero mucho asesor, porque hay que decir como lo que ocurre con el presupuesto. Todos los equipos de los diputados laburan como nunca desde que llega el presupuesto, ¿no? Ahora uno no los ve tanto como, bueno, sí, pero antes entrabas a un despacho y estaban 3, 4 días viendo cada planilla, cada gasto, porque evalúan cada gasto cómo está para su provincia. Claro. Entonces son libracos, antes llegaba solamente en papel. Entonces eran 9 libros, 9, 10 libros. Era como una pila. Se ponían a leerlo en los despachos con fibrones. No, era una locura. Hoy es lo mismo hoy, pero por lo menos no deja evidencia física. Y vienen ahora a ver cómo surge este tema. Vamos de vuelta con Gonza, con otra nota.
Bien, Mauri, aquí estamos con el diputado del oficialismo de la Libertad Avanza, representante de la provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio. Gracias por estos minutos, diputado. Bueno, hablábamos recién con Silvana Giudici y con otros diputados. Hoy se pone un poco en consideración la hoja de ruta del presupuesto. Desde su punto de vista, ¿cómo tendría que avanzar esta comisión? Sobre todo pensando en la segunda, ¿no?, reunión, que ya va a ser un poco donde se hable de los números. ¿Cómo le va? Muy bien. No, la verdad nosotros somos muy optimistas. Sabemos que lo que hemos logrado en estos 20 meses, manteniendo el superávit, saneando el Banco Central, destruyendo la inflación, me parece que muestra, digamos, que el camino que se comenzó el 10 de diciembre es el correcto de 2023, y ahora lo que hacemos es confirmar con un presupuesto superavitario ese rumbo que empezó en la Argentina el 10 de diciembre de 2023. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué podrías definir del presupuesto que acaba de mandar Javier Milei, superador de lo que fueron los anteriores? El anterior no se pudo tratar finalmente. ¿Y por qué te parece que esta oportunidad no se van a estar? Damos inicio a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se encuentra